En las sombras de la Segunda Guerra Mundial, mientras la maquinaria de guerra nazi arrasaba Europa, una fuerza de brutalidad sin igual seguía su estela: los Einsatzgruppen. Estos escuadrones móviles de exterminio, formados bajo la dirección del SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich en 1941, tenían un propósito singular y horripilante: exterminar sistemáticamente a judíos, romaníes y otros indeseables en los territorios ocupados de Europa del Este. ¿Puedes imaginar la profundidad de la depravación requerida para llevar a cabo actos tan atroces? Los Einsatzgruppen, que contaban con aproximadamente 3.000 hombres, fueron responsables de los asesinatos de más de 1.300.000 personas entre 1941 y 1945. Estos no eran solo números, eran madres, padres, niños y abuelos, cada uno con una vida, una historia y sueños que fueron brutalmente truncados. Imagina la escena: un bosque tranquilo cerca de Babi Yar, en las afueras de Kiev, Ucrania. Los días 29 y 30 de septiembre de 1941, el Einsatzgruppe C, bajo el mando del SS Brigadeführer Dr. Otto Rasch, masacró a 33.771 judíos en solo 2 días. Hombres, mujeres y niños fueron despojados de su ropa, marchados hasta el borde de un barranco y disparados sin piedad. Los ecos de los disparos y el silencio que siguió atormentarían para siempre a este lugar antes pacífico. Como Simon Srebrenik, un sobreviviente del campo de exterminio de Chelmno, recordó de manera inquietante, la camioneta de gas era una visión terrible. Era un camión grande con un compartimiento en la parte trasera, y cuando se abrían las puertas, los cuerpos de los muertos caían como troncos de madera. Este escalofriante testimonio revela la fría y calculada eficiencia con la que los Einsatzgruppen llevaron a cabo su monstruosa misión, un testimonio de las profundidades de la crueldad humana. Únete a nosotros mientras desentrañamos el oscuro tapiz del reino de terror de los Einsatzgruppen, exponiendo las cicatrices que dejaron en el rostro de la humanidad. Bienvenidos al diario de Julio César. Arquitectos de la atrocidad, los Einsatzgruppen y la Action T4 en las sombras del Tercer Reich. Los Einsatzgruppen, que significa grupos de despliegue, fueron formados bajo la dirección del líder de las SS, Reinhard Heydrich, en 1939, compuestos principalmente por personal de las SS y la policía. Estas unidades siguieron a la Wehrmacht en Polonia y luego en la Unión Soviética. Su misión principal, como lo declaró el propio Heydrich en un discurso a los oficiales de las SS el 17 de junio de 1941, era limpiar los territorios ocupados de indeseables. En la práctica, esto se tradujo en la matanza despiadada de hombres, mujeres y niños, justificada por la perversa ideología de la supremacía racial. El Einsatzgruppe A, dirigido por el SS Brigadeführer Walter Stahlecker, asesinó aproximadamente a 220.000 personas en la región báltica, mientras que el Einsatzgruppe D, bajo el mando del SS Gruppenführer Otto Ohlendorf, mató a unos 90.000 en Crimea, Ucrania. Como declaró solemnemente el sobreviviente del Holocausto y laureado con el Nobel Elie Wiesel, olvidar a los muertos sería como matarlos por segunda vez. Una de las operaciones más infames de los Einsatzgruppen tuvo lugar en Babi Yar, un barranco cerca de Kiev, Ucrania. Los días 29 y 30 de septiembre de 1941, el Einsatzgruppe C, junto con colaboradores locales, masacró a 33.771 judíos en solo 2 días. Los sobrevivientes relataron la escena desgarradora. Las víctimas eran desnudadas, llevadas al borde del barranco y fusiladas a sangre fría. Dina Pronicheva, una de las pocas sobrevivientes de la masacre, recordó: «Nos estaban disparando y la gente caía, ya sea herida o muerta. Yo también caí y pensé, este es el fin». Atrocidades similares ocurrieron en Riga, Letonia, donde el Einsatzgruppe A asesinó a aproximadamente 27.000 judíos en el bosque de Rúmbula el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 1941. Este patrón se repitió en toda Europa del Este, con los Einsatzgruppen y sus colaboradores, asesinando a una cifra estimada de entre 1.300.000 y 2.200.000 personas,
la mayoría de ellas judías, para la primavera de 1943. Paralelamente a la campaña de terror de los Einsatzgruppen, el programa Action T4 llevó a cabo silenciosamente su propia forma de asesinato en masa. Nombrado así por la dirección Tiergartenstraße 4, la oficina coordinadora del programa en Berlín, Action T4 comenzó en octubre de 1939 bajo el pretexto de asesinatos por misericordia. Doctores y enfermeras en 6 centros de exterminio en Alemania y Austria, Bernburg, Brandenburg, Grafenegg, Hadamar, Hartheim y Sonnenstein, administraban inyecciones letales o gaseaban a los pacientes con monóxido de carbono bajo el pretexto de tratamiento. Entre las víctimas se encontraban personas con discapacidades físicas y mentales, pacientes psiquiátricos y aquellos considerados incurables por el Estado nazi. El principal organizador del programa, el SS Oberführer Viktor Brack, afirmó fríamente: «La idea de que lo mejor, la flor de nuestra juventud, debe perder su vida en el frente para que elementos asociales débiles e irresponsables puedan tener una existencia segura en el asilo, me resulta insoportable». Una de las primeras víctimas de Action T4 fue un bebé discapacitado llamado Gerhard Kretschmar. En 1939, los padres de Kretschmar solicitaron a Hitler que acabara con la vida de su hijo, que consideraban sin sentido. Hitler envió a su médico personal, Karl Brandt, para evaluar el caso. Brandt autorizó la muerte del bebé por inyección letal, estableciendo un precedente escalofriante para el futuro del programa. Otros personajes notables en Action T4 incluyeron al psiquiatra profesor Werner Heide, quien sirvió como director médico del programa, y las enfermeras Irmgard Huber y Friederike Pusch, quienes administraron inyecciones letales en el centro de exterminio de Hadamar. Para agosto de 1941, cuando la protesta pública forzó el fin oficial de Action T4, se había asesinado a una cifra estimada de 70.000 personas. Sin embargo, los asesinatos continuaron de manera encubierta hasta el final de la guerra, cobrando hasta 250.000 vidas. Los Einsatzgruppen y Action T4 no eran operaciones independientes, sino elementos interconectados de la máquina de exterminio nazi. Personal de Action T4, incluidos médicos y operadores de cámaras de gas, fueron posteriormente transferidos a los campos de la muerte de Aktion Reinhard, Belzec, Sobibor y Treblinka, donde aplicaron su experiencia asesina a una escala aún mayor. Christian Wirth, una figura clave en Action T4, se convirtió en el inspector de los campos de Aktion Reinhard, supervisando el asesinato de aproximadamente 1.500.000 judíos. La tecnología de gaseo desarrollada para Action T4, como el uso de monóxido de carbono y el diseño de cámaras de gas disfrazadas como duchas, se convirtió en el modelo para el asesinato en masa industrializado en Auschwitz-Birkenau y otros campos de concentración y exterminio. Como escribió escalofriantemente el médico de las SS Friedrich Menneke en una carta a su esposa: «Anteayer gaseé el primer transporte desde el Reich. Te escribiré todo al respecto pronto». De balas a gas, la mortal evolución de los Einsatzgruppen. Mientras la maquinaria de guerra nazi arrasaba Europa del Este, dejando un rastro de destrucción y muerte a su paso, los Einsatzgruppen, los notorios escuadrones de la muerte de las SS, se enfrentaron a un desafío abrumador. La escala de la matanza que se les había encomendado estaba cobrando un alto precio, tanto en sus recursos como en sus hombres. La logística de matar a tantas personas, día tras día, con balas y rifles, se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Estaba claro que se necesitaba un nuevo método de asesinato más eficiente. Como lo expresó el SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, uno de los arquitectos del Holocausto, en una reunión con líderes de los Einsatzgruppen en el verano de 1941, el Führer ha ordenado la exterminación física de los judíos. Esta es una tarea difícil, que requiere mucho trabajo arduo y dedicación, pero es una tarea que debe llevarse a cabo porque el futuro de nuestra raza depende de ello. La respuesta a este problema llegó en forma de las furgonetas de gas, cámaras de muerte móviles que se convertirían en un símbolo aterrador de la brutalidad de los Einsatzgruppen. Estos vehículos, especialmente diseñados,
con compartimentos herméticos y tubos de escape que podían redirigirse hacia el interior, permitían a los asesinos matar a sus víctimas sin tener que mirarlas a los ojos. Era una forma fría e impersonal de quitar una vida, y sería un paso crucial en la transición de los Einsatzgruppen de balas a gas. Uno de los pioneros de este nuevo método de asesinato fue el SS Hauptsturmführer Dr. August Becker, un químico que había trabajado previamente en el programa de eutanasia T4. En una carta a su esposa, en mayo de 1942, Becker describió las furgonetas de gas como un buen método para acelerar el proceso sin poner demasiada presión sobre nuestros hombres. El primer uso experimental de las furgonetas de gas por parte de los Einsatzgruppen tuvo lugar en la Unión Soviética a finales de 1941. En la ciudad de Poltava, un grupo de pacientes con enfermedades mentales de un hospital cercano fue cargado en una furgoneta y llevado a un lugar remoto. Allí se conectaron los tubos de escape al compartimento y el motor se dejó en marcha hasta que todos dentro estaban muertos. Era un método de asesinato crudo e improvisado, pero resultó ser efectivo. Como recordó más tarde un miembro de los Einsatzgruppen, los gritos de los que estaban siendo gaseados eran claramente audibles, pero el sonido del motor los ahogaba. La noticia de este nuevo método de asesinato pronto se extendió entre los Einsatzgruppen y no pasó mucho tiempo antes de que las furgonetas de gas se usaran más ampliamente. En la primera mitad de 1942, a medida que aumentaba el ritmo de los asesinatos, las furgonetas se convirtieron en una visión común en los territorios ocupados de la Unión Soviética y Europa del Este. Se utilizaron para asesinar a judíos, romaníes y otros indeseables en una variedad de lugares, desde los bosques de Bielorrusia hasta las calles de Kiev. En la ciudad de Minsk, por ejemplo, una unidad especial de los Einsatzgruppen, conocida como Einsatzkommando 8, utilizó furgonetas de gas para asesinar a más de 15.000 judíos en solo unos meses. El comandante de la unidad, el SS Obersturmbannführer Dr. Otto Bradfisch, testificó más tarde que las furgonetas de gas eran un método más humano de matar que disparar. Uno de los ejemplos más notorios del uso de las furgonetas de gas por parte de los Einsatzgruppen tuvo lugar en el campo de exterminio de Chelmno, en Polonia. Entre diciembre de 1941 y marzo de 1943, hasta 200.000 personas, la mayoría de ellas judías, fueron asesinadas en las furgonetas de gas del campo. A las víctimas se les decía que estaban siendo llevadas a campos de trabajo, pero en su lugar eran cargadas en las furgonetas y llevadas a un bosque cercano, donde eran gaseadas con monóxido de carbono. Los cuerpos eran luego arrojados en fosas comunes o quemados en fosas al aire libre. Las furgonetas de gas utilizadas por los Einsatzgruppen eran típicamente camiones o furgonetas convertidas, con compartimentos herméticos que podían albergar entre 30 y 50 personas a la vez. Los tubos de escape estaban equipados con válvulas que podían abrirse o cerrarse, permitiendo que el gas se dirigiera al compartimento. Algunas de las furgonetas incluso tenían una ventana de observación, para que los asesinos pudieran ver morir a sus víctimas. Como testificó más tarde un miembro de los Einsatzgruppen, se abrieron las puertas traseras de la furgoneta y los cuerpos de las personas gaseadas fueron arrojados. Los cadáveres estaban cubiertos de vómito y excremento. Era una visión terrible. Las furgonetas de gas eran una máquina de matar diabólicamente eficiente, capaz de asesinar a cientos de personas en un solo día. El uso de las furgonetas de gas por parte de los Einsatzgruppen fue un paso significativo en la evolución del Holocausto. Marcó un cambio de la matanza al por menor de individuos y pequeños grupos, hacia el asesinato al por mayor de poblaciones enteras. También sentó las bases para la creación de los campos de exterminio, donde se utilizarían cámaras de gas para matar a millones de personas en cuestión de meses. Como admitió más tarde el SS Obersturmbannführer Walter Rauff, jefe del departamento técnico de los Einsatzgruppen, las furgonetas de gas fueron una etapa de transición entre el fusilamiento de judíos y el gaseo a gran escala en los campos de exterminio. Pero las furgonetas de gas no estaban exentas de problemas. A menudo eran poco fiables, se descomponían con frecuencia y requerían un mantenimiento constante. También eran conspicuas,
atrayendo la atención de los lugareños que podían oír los gritos de las víctimas en su interior. Y, quizás lo más significativo, no resolvían completamente el problema del impacto psicológico que la matanza en masa tenía en los perpetradores. Como admitió más tarde el miembro de los Einsatzgruppen Kurt Werner, las furgonetas de gas no eran una cosa agradable. Los gritos y súplicas de las personas eran terribles. Era mucho más fácil dispararles. Este sentimiento fue compartido por muchos otros miembros de los Einsatzgruppen, quienes encontraban la naturaleza impersonal de las furgonetas de gas aún más perturbadora que la brutal intimidad de disparar a sus víctimas a quemarropa. Como escribió más tarde en sus memorias el SS-Obersturmführer Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, el uso de furgonetas de gas no era un método adecuado para llevar a cabo la exterminación en masa. Las furgonetas eran demasiado pequeñas y el gas tardaba demasiado en matar. Era una terrible prueba para las víctimas y para los hombres que tenían que descargar los cuerpos. A pesar de estos inconvenientes, las furgonetas de gas siguieron siendo utilizadas por los Einsatzgruppen durante toda la guerra. Fueron una herramienta crucial en la campaña genocida del régimen nazi y desempeñaron un papel significativo en el asesinato de más de 1 millón de personas en los territorios ocupados de Europa del Este y la Unión Soviética. En palabras del SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, comandante de una de las unidades de los Einsatzgruppen, las furgonetas de gas eran un mal necesario. Nos permitieron llevar a cabo nuestra tarea de manera más eficiente y con menos tensión para nuestros hombres, pero seguían siendo un mal, y lo sabíamos. Sombras de odio. El reinado de terror de los Einsatzgruppen en la Polonia ocupada. Al amanecer del 1 de septiembre de 1939, el mundo contuvo la respiración cuando las fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tras el avance de la Wehrmacht, una fuerza siniestra seguía de cerca, encargada de una misión de crueldad y brutalidad inimaginables. Estos eran los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte de las SS, cuya existencia llegaría a epitomizar las profundidades de la depravación humana. Como describió acertadamente el historiador Richard Rhodes, los Einsatzgruppen fueron la vanguardia del Holocausto, el primer paso en el intento de los nazis de borrar al pueblo judío de la faz de la tierra. Su objetivo principal era eliminar las posibles amenazas al dominio alemán en los territorios ocupados, centrándose particularmente en la intelectualidad, el clero y la población judía. Como declaró fríamente el SS-Obergruppenführer Werner Best, los polacos serán destruidos como nación, solo su fuerza laboral permanecerá. Este escalofriante sentimiento fue repetido por Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien declaró en un discurso a sus subordinados el 4 de octubre de 1943, «Teníamos el derecho moral, teníamos el deber hacia nuestro pueblo, de destruir a este pueblo que quería destruirnos». En los primeros días de la invasión, el Einsatzgruppe ZBUP zur besonderen Verwendung, para tareas especiales, operó en las regiones de Pomerania y Gran Polonia. Dirigido por el SS Sturmbannführer Udo von Boyrsch, esta unidad llevó a cabo ejecuciones en masa de civiles polacos, incluidos 26 pacientes discapacitados de un hospital psiquiátrico en Kołborowo el 22 de septiembre de 1939. Este acto de crueldad gratuita presagiaba las atrocidades que seguirían. Otra atrocidad temprana ocurrió en la ciudad de Częstochowa, donde el Einsatzgruppe II, bajo el mando del SS Obersturmbannführer Emanuel Schäfer, ejecutó a aproximadamente 990 civiles polacos y judíos entre el 4 y el 7 de septiembre de 1939. A medida que el ejército alemán avanzaba más profundamente en Polonia, el reinado de terror de los Einsatzgruppen se intensificó. En la ciudad de Bydgoszcz, el Einsatzgruppe IV, bajo el mando del SS Brigadeführer Lothar Beutel, participó en la ejecución en masa de aproximadamente 10.000 civiles polacos entre septiembre y noviembre de 1939. Las víctimas, muchas de ellas prominentes miembros de la comunidad, fueron reunidas y fusiladas en el cercano valle de Fordon, sus cuerpos arrojados sin ceremonias a fosas comunes. Un sobreviviente, Marian Rejewski,
un matemático polaco que ayudó a descifrar el código Enigma, escapó por poco de la ejecución por parte de los Einsatzgruppen en Bydgoszcz y más tarde relató: «Vi con mis propios ojos el asesinato de varios miles de personas inocentes». Uno de los comandantes de Einsatzgruppen más notorios en Polonia fue el SS Standartenführer Joseph Albert Meisinger, conocido como el Carnicero de Varsovia. La unidad de Meisinger, el Einsatzgruppe IV, fue responsable del asesinato de miles de judíos polacos, intelectuales y líderes políticos en la capital. En una escalofriante muestra de insensibilidad, Meisinger supuestamente se jactó: «Pasaremos a la historia como los mayores asesinos en masa de todos los tiempos». Entre las víctimas de Meisinger se encontraba el renombrado historiador polaco Marceli Handelsman, quien fue arrestado y ejecutado por los Einsatzgruppen el 20 de marzo de 1940. Las atrocidades cometidas por los Einsatzgruppen no se limitaron a ejecuciones en masa. También jugaron un papel crucial en el establecimiento de guetos judíos, como el infame gueto de Varsovia, donde más de 400.000 judíos fueron confinados en condiciones miserables e inhumanas. Los Einsatzgruppen, junto con otras unidades de las SS, fueron responsables de la brutal liquidación de estos guetos, deportando a los habitantes a campos de concentración y exterminio. En el gueto de Lublin, el Einsatzgruppe ZOBW, bajo el mando del SS Brigadeführer Otto Rasch, supervisó la deportación de aproximadamente 26.000 judíos al campo de exterminio de Bełżec en marzo de 1942. Uno de los relatos más desgarradores de la brutalidad de los Einsatzgruppen en Polonia proviene de las memorias de Władysław Szpilman, un pianista polaco-judío cuyas experiencias fueron inmortalizadas en la película El pianista. Szpilman relató el horror de presenciar una ejecución de los Einsatzgruppen en el gueto de Varsovia. Vi a un policía judío caminar lentamente hacia una mujer que estaba gritando y gesticulando. Levantó su brazo, sosteniendo una porra de goma, y la bajó pesadamente sobre la cabeza de la mujer que gritaba. El impacto de las acciones de los Einsatzgruppen en Polonia no puede ser subestimado. Para el final de la ocupación alemana en 1945, se estima que 3 millones de judíos polacos y 1.800.000 polacos no judíos habían sido asesinados. La eficiencia despiadada de los Einsatzgruppen y su inquebrantable compromiso con la ideología nazi de la superioridad racial sentaron un precedente aterrador para las atrocidades que seguirían a medida que la guerra progresaba. Como observó solemnemente el sobreviviente del Holocausto y laureado con el Nobel Elie Wiesel, el verdugo siempre mata 2 veces, la segunda vez a través del silencio. Precursores del horror, el preludio de los Einsatzgruppen a la Operación Barbarroja, en la primavera de 1941, mientras la maquinaria de guerra nazi dirigía su mirada hacia el este, una fuerza siniestra se estaba reuniendo en las sombras. Mientras la Wehrmacht hacía sus preparativos finales para la invasión de la Unión Soviética, con el nombre en clave de Operación Barbarroja, otro grupo se preparaba para seguir en su estela. Los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de la muerte, encargados de llevar a cabo la brutal visión de Hitler de purificación racial y dominación ideológica. Como declaró escalofriantemente el SS Obergruppenführer Werner Best, uno de los arquitectos de los Einsatzgruppen, los Einsatzgruppen tienen la misión de proteger la retaguardia de las tropas eliminando a partisanos, saboteadores, terroristas y sobre todo a enemigos políticos y raciales. Heydrich, un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de brutalidad nazi, veía la inminente invasión como una oportunidad para poner en práctica las políticas más radicales del régimen. Como afirmó en un discurso a los líderes de los Einsatzgruppen el 17 de junio de 1941, pocos días antes de la invasión, el Führer ha ordenado la exterminación física de los judíos. Esta fatídica reunión, celebrada en la sede del RSHA en la Prinz Albrecht Straße de Berlín, sentó las bases para los horrores que seguirían. Los Einsatzgruppen se dividieron en 4 unidades principales, A, B, C y D, cada una asignada a seguir a un grupo de ejército alemán específico en la Unión Soviética. El Einsatzgruppe A, comandado por el SS Brigadeführer Franz Walter Stahlecker,
tenía la tarea de operar en los estados bálticos y el norte de Rusia. El Einsatzgruppe B, dirigido por el SS Brigadeführer Arthur Neve, se centraría en la región central, incluyendo Bielorrusia y el área de Moscú. El Einsatzgruppe C, bajo el mando del SS Gruppenführer Otto Rasch, fue asignado al norte y centro de Ucrania, mientras que el Einsatzgruppe D, liderado por el SS Gruppenführer Otto Ohlendorf, operaría en el sur de Ucrania, Crimea y el Cáucaso. Cada Einsatzgruppe se dividió a su vez en unidades más pequeñas llamadas Sonderkommandos y Einsatzkommandos, lo que les permitía cubrir más terreno y llevar a cabo su trabajo mortal con una eficiencia implacable. A medida que se acercaba la fecha de la invasión, los líderes de los Einsatzgruppen reunieron a sus hombres y equipos. Muchos de estos hombres provenían de las filas de las SS, el SD, Sicherheitsdienst o Servicio de Seguridad, y la Gestapo. Otros fueron reclutados de las fuerzas policiales regulares y de las Waffen-SS. Fueron adoctrinados con la ideología nazi que retrataba a los judíos y otros indeseables como amenazas subhumanas para la raza aria. Los Einsatzgruppen serían la vanguardia del Holocausto, la primera oleada de asesinos en lo que se convertiría en una campaña sistemática de genocidio. Para prepararse para su sombría tarea, fueron equipados con una variedad de armas, incluidas pistolas, rifles, ametralladoras e incluso furgonetas de gas, vehículos especialmente modificados que podían usarse como cámaras de gas móviles. También se les proporcionaron mapas y listas de posibles objetivos, incluidas comunidades judías, miembros del Partido Comunista y funcionarios soviéticos. Una de esas listas, compilada por el RSHA y distribuida a los líderes de los Einsatzgruppen, identificaba más de 1000 comunidades judías en la Unión Soviética, proporcionando un escalofriante plan para las masacres que vendrían. Una de las reuniones previas a la invasión más infames tuvo lugar el 17 de junio de 1941 en el campamento de entrenamiento de Prechch, cerca de Leipzig. Allí, los líderes de los Einsatzgruppen fueron informados por el propio Heydrich sobre la naturaleza de su misión. Según el SS Obersturmbannführer Walter Blume, quien asistió a la reunión, Heydrich dejó claro que los Einsatzgruppen debían limpiar los territorios ocupados de judíos y otros enemigos percibidos. Dijo que los métodos a emplear eran el fusilamiento y el gaseo, testificó Blume más tarde. Esta reunión, que duró varios días, también incluyó presentaciones de otros altos funcionarios de las SS, como el SS Standartenführer Rudolf Lang, quien más tarde supervisaría la masacre de decenas de miles de judíos en Letonia. Estas primeras masacres fueron solo el comienzo de una campaña de terror que reclamaría la vida de más de 1.500.000 judíos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos y otros. Los métodos de los Einsatzgruppen eran brutalmente eficientes, con víctimas reunidas, obligadas a cavar sus propias tumbas y luego fusiladas en masa. Los asesinos a menudo tomaban fotografías y escribían informes documentando su sombrío trabajo, proporcionando un escalofriante registro de las primeras etapas del Holocausto. Uno de esos informes, escrito por el comandante de la Einsatzgruppe, a Franz Walter Stahlecker, el 15 de octubre de 1941, declaraba fríamente: «El total de judíos liquidados en Lituania asciende a 71.105». Como escribió más tarde el comandante de la Einsatzgruppe B. Arthur Neve en una carta a su esposa: «Durante las primeras semanas tuve que participar en el fusilamiento de judíos y otras tareas desagradables, pero ahora estamos tan endurecidos que tales cosas ya no nos afectan». Esta indiferencia insensible al sufrimiento humano llegaría a caracterizar las acciones de los Einsatzgruppen durante toda la guerra, ya que desempeñaron un papel central en los planes genocidas de los nazis. Para finales de 1941, los Einsatzgruppen habían asesinado a más de 500.000 judíos, una cifra asombrosa que solo seguiría creciendo en los meses y años siguientes. Una de las reflexiones más conmovedoras sobre el papel de los Einsatzgruppen en el Holocausto proviene de Elie Wiesel, el renombrado autor y sobreviviente del Holocausto. En sus memorias, Noche, Wiesel escribe: «Nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que convirtió mi vida en una larga noche 7 veces sellada.
Nunca olvidaré los pequeños rostros de los niños cuyos cuerpos vi transformados en humo bajo un cielo silencioso. Estas palabras sirven como un poderoso recordatorio del inmenso costo humano de las acciones de los Einsatzgruppen y el trauma duradero infligido a sus víctimas y sobrevivientes. Ríos de sangre, el reinado de terror de los Einsatzgruppen en la Unión Soviética. Cuando la Wehrmacht alemana cruzó la frontera soviética en el verano de 1941, una ola de terror y destrucción siguió a su paso. Como declaró escalofriantemente el SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich y uno de los arquitectos del Holocausto, los Einsatzgruppen están llamados a cumplir un deber repulsivo, pero esta es una tarea que debe llevarse a cabo. El reinado de terror de los Einsatzgruppen comenzó en los primeros días de la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, que comenzó el 22 de junio de 1941. A las pocas horas de cruzar la frontera, el Einsatzgruppe A, dirigido por el SS Brigadeführer Franz Walter Stahlecker, comenzó a reunir y ejecutar judíos en la ciudad lituana de Kaunas. En el transcurso de varios días, los hombres de Stahlecker, con la ayuda de colaboradores lituanos, asesinaron a miles de judíos en el Séptimo Fuerte, una fortificación zarista del siglo XIX en las afueras de la ciudad. Esta masacre, conocida como el Pogromo de Kaunas, sentó un precedente aterrador para las atrocidades que seguirían. Como informó el propio Stahlecker a sus superiores en Berlín, el objetivo de limpiar Kaunas de judíos se logró en colaboración con unidades selectas de partisanos en la noche del 25 al 26 de junio. Aproximadamente 1.500 judíos fueron eliminados. A medida que el ejército alemán avanzaba más profundamente en territorio soviético, los Einsatzgruppen seguían de cerca, dejando un rastro de carnicería a su paso. En la ciudad ucraniana de Kamianets-Podilsky, el Einsatzgruppe C, bajo el mando del SS Gruppenführer Otto Rasch, llevó a cabo una de las mayores masacres individuales del Holocausto. Entre el 27 y el 28 de agosto de 1941, los hombres de Rasch, junto con colaboradores ucranianos, asesinaron a más de 23.000 judíos en una serie de fusilamientos masivos en las afueras de la ciudad. Las víctimas, que habían sido reunidas y obligadas a marchar hasta el sitio de ejecución, fueron fusiladas y arrojadas a fosas comunes, sus cuerpos dejados a pudrirse en el calor del verano. Una sobreviviente de la masacre, una joven llamada Mania Feldman, recordó más tarde: «Nos obligaron a desnudarnos y a meternos en la fosa. La gente gritaba, lloraba, suplicaba por sus vidas. Los disparos resonaban y los cuerpos caían sobre mí. Me quedé allí, fingiendo estar muerta hasta el anochecer». Las masacres en Kaunas y Kamianets-Podilsky fueron solo el comienzo de la campaña de terror de los Einsatzgruppen. A medida que el ejército alemán avanzaba hacia Moscú, los escuadrones de la muerte seguían su estela, asesinando judíos y otros enemigos percibidos con una eficiencia implacable. En la capital bielorrusa de Minsk, el Einsatzgruppe B, dirigido por el SS Brigadeführer Arthur Neve, supervisó el asesinato de más de 20.000 judíos en los primeros meses de la ocupación. Las matanzas tuvieron lugar en la cercana aldea de Mali Trostenets, donde las víctimas eran fusiladas y arrojadas a fosas comunes o gaseadas en furgonetas especialmente modificadas conocidas como vagones de gas. Como testificó más tarde el propio Neve durante su juicio por crímenes de guerra, las ejecuciones se llevaron a cabo bajo mi responsabilidad y según mis directivas. Los vagones de gas, que habían sido desarrollados por las SS como un medio más eficiente de matar, se convirtieron en una herramienta clave en el arsenal de muerte de los Einsatzgruppen. En la ciudad ucraniana de Kharkov, el Einsatzgruppe C utilizó vagones de gas para asesinar a más de 10.000 judíos y prisioneros de guerra soviéticos en el invierno de 1941 a 1942. Las víctimas, que habían sido reunidas y forzadas a entrar en las furgonetas, eran gaseadas con monóxido de carbono mientras los vehículos se dirigían a sitios de ejecución cercanos. Como recordó más tarde un miembro del Einsatzgruppe C, el SS Untersturmführer August Hefner,
Los gritos de la gente en los vagones de gas eran indescriptibles. Todavía puedo escucharlos hoy. Uno de los relatos más inquietantes de los crímenes de los Einsatzgruppen proviene del diario de Felix Landau, un oficial austríaco de las SS que sirvió con el Einsatzgruppe C en Ucrania. En una entrada fechada, el 12 de julio de 1941, Landau describe una matanza en masa en la ciudad de Lutsk, escribiendo: «El lugar era ideal para nuestros propósitos. Era una gran cantera de arena que proporcionaba una pared natural en un lado. El pelotón de fusilamiento estaba compuesto por 10 hombres. Uno tras otro, los judíos tenían que acostarse sobre los que ya habían sido fusilados». Las escalofriantes palabras de Landau sirven como un recordatorio claro de la brutalidad a sangre fría de las acciones de los Einsatzgruppen. Como escribió más tarde en otra entrada de su diario, «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, nada más. Somos soldados que tenemos que cumplir cada orden incondicionalmente». A medida que la guerra se volvió contra Alemania y el ejército soviético comenzó a rechazar a los invasores, las operaciones de asesinato de los Einsatzgruppen se volvieron más frenéticas y desesperadas. En los últimos meses de la guerra, los escuadrones de la muerte asesinaron a miles de judíos y otros prisioneros en un esfuerzo final por encubrir sus crímenes. En un incidente particularmente notorio, el Einsatzgruppe D, bajo el mando del SS Gruppenführer Otto Ohlendorf, asesinó a más de 1000 niños judíos en la ciudad crimea de Kerch, enterrándolos vivos en una fosa común. Como testificó el propio Ohlendorf más tarde durante su juicio por crímenes de guerra, los niños fueron arrojados a la fosa vivos. Los lamentos eran indescriptibles. Sangre báltica, el reinado de terror de los Einsatzgruppen en Lituania, Letonia y Estonia. Cuando la maquinaria de guerra nazi cruzó las fronteras de los estados bálticos en el verano de 1941, una sombra de muerte y desesperación descendió sobre las tierras de Lituania, Letonia y Estonia. Los Einsatzgruppen, los notorios escuadrones de la muerte de las SS, seguían de cerca a las tropas alemanas en avance, con su siniestro propósito grabado en lo más profundo de sus huesos. Estos hombres, impulsados por una ideología retorcida de odio y sed de sangre, dejarían una mancha imborrable en las páginas de la historia, sus crímenes para siempre grabados en la memoria colectiva de los pueblos bálticos. Como se jactaría más tarde el SS Brigadeführer Franz Walter Stahlecker, comandante del Einsatzgruppe A, en su infame Informe Jäger, el objetivo de limpiar los estados bálticos de judíos se ha logrado. El número de judíos liquidados por el Einsatzgruppe A en Lituania, Letonia y Estonia es de 220.250. Las primeras semanas de la ocupación alemana vieron un frenesí de violencia y brutalidad desatado sobre las poblaciones judías de los estados bálticos. En Lituania, los Einsatzgruppen encontraron colaboradores dispuestos entre los grupos nacionalistas locales que se unieron con entusiasmo a la persecución y asesinato de sus vecinos judíos. El 27 de junio de 1941, apenas 5 días después de la invasión alemana, el Einsatzgruppe A, bajo el mando del S-Brigadeführer Franz Walter Stahlecker, orquestó el infame pogromo de Kaunas. Durante el transcurso de varios días, colaboradores lituanos, incitados por las SS, asesinaron a más de 3.800 judíos en las calles y hogares de Kaunas, estableciendo un precedente aterrador para las atrocidades por venir. Entre las víctimas se encontraba el renombrado erudito y lingüista judío, Dr. Daniel Persky, quien fue brutalmente golpeado hasta la muerte por una turba de nacionalistas lituanos, mientras su esposa e hijos se veían obligados a presenciar la escena. A medida que las semanas se convertían en meses, los Einsatzgruppen reforzaron su control sobre los estados bálticos, sus operaciones de asesinato volviéndose cada vez más organizadas y eficientes. En Letonia, el Einsatzgruppe A supervisó el establecimiento del notorio campo de concentración de Rúmbula, donde decenas de miles de judíos de Riga y áreas circundantes fueron encarcelados y asesinados sistemáticamente. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 1941, en lo que se conocería como la masacre de Rúmbula, el Einsatzgruppe A, junto con colaboradores letones, disparó y mató a más de 25.000 judíos en los bosques cercanos al campo. La escena era de un horror inimaginable,
con los sonidos de disparos y gritos resonando a través de los árboles mientras los cuerpos de hombres, mujeres y niños caían en fosas comunes. Una sobreviviente, Frida Michelson, recordó más tarde, caí en la fosa y fui cubierta por los cuerpos de los que habían sido asesinados. Me quedé allí durante horas, fingiendo estar muerta, hasta que pude arrastrarme fuera de los cadáveres y escapar al bosque. Estonia también sintió la fuerza completa del terror de los Einsatzgruppen. Aunque la población judía del país era más pequeña que la de sus vecinos bálticos, esto no los libró de la campaña genocida nazi. En julio de 1941, el Einsatzgruppe A, con la ayuda de colaboradores estonios, comenzó a reunir y ejecutar judíos, comunistas y otros enemigos percibidos del Reich. Una de las masacres más notorias tuvo lugar en la ciudad de Pärnu, donde el 16 de julio de 1941 el Einsatzkommando 1A, bajo el mando del SS Sturmbannführer Martin Sandberger, asesinó a 214 judíos en un solo día. Las víctimas, incluidos mujeres y niños, fueron obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser fusiladas y enterradas en el suelo arenoso de la costa báltica. Entre las víctimas se encontraba el renombrado artista judío estonio, Eduard Ole, quien fue ejecutado junto a su esposa y sus 2 hijas pequeñas. El reinado de terror de los Einsatzgruppen en los estados bálticos alcanzó su apogeo en la segunda mitad de 1941, cuando la maquinaria de muerte nazi se aceleró. En Lituania, el noveno fuerte en Kaunas se convirtió en un sitio de horror inimaginable, ya que miles de judíos fueron encarcelados, torturados y asesinados dentro de sus muros. El 29 de octubre de 1941, en lo que se conocería como la Gran Acción, el Einsatzkommando 3, bajo el mando del SS Standartenführer Karl Jäger, masacró a más de 9.000 judíos en un solo día, sus cuerpos arrojados a fosas comunes cavadas por prisioneros de guerra soviéticos. Como se jactaría más tarde el propio Jäger en su infame informe a Berlín, la acción de limpieza de hoy en Kaunas fue especialmente exitosa. La ciudad está ahora libre de judíos. Los campos de exterminio de Letonia y Estonia también fueron testigos de algunos de los crímenes más atroces de los Einsatzgruppen. En el bosque de Vikernieki, cerca de Riga, el Einsatzgruppe A supervisó el asesinato de más de 20.000 judíos entre julio y noviembre de 1941, sus cuerpos enterrados apresuradamente en una red de fosas comunes. Entre las víctimas se encontraba Simon Dubnow, el renombrado historiador y filósofo judío, quien fue ejecutado por los Einsatzgruppen el 8 de diciembre de 1941. En sus momentos finales, se dice que Dubnow gritó a sus compañeros judíos: «Escriban y registren», instándolos a dar testimonio de los horrores que habían soportado. En Estonia, el campo de concentración de Kalevi Liva se convirtió en un sitio de sufrimiento inimaginable, ya que miles de judíos y prisioneros de guerra soviéticos fueron muertos de hambre, torturados y ejecutados por los Einsatzgruppen y sus colaboradores estonios. Entre las víctimas se encontraba el poeta y dramaturgo judío, David Samoilov, quien fue encarcelado en el campo antes de ser ejecutado en septiembre de 1941. En un acto final de desafío, se dice que Samoilov recitó su propia poesía a sus compañeros prisioneros, instándolos a aferrarse a su humanidad frente a una crueldad inimaginable. Los horrores infligidos a las poblaciones judías de los estados bálticos por los Einsatzgruppen son casi incomprensibles. Para finales de 1941, más del 90% de los judíos lituanos habían sido asesinados, mientras que en Letonia y Estonia las comunidades judías habían sido casi aniquiladas. El costo del sufrimiento humano fue asombroso, con familias y comunidades enteras aniquiladas en cuestión de meses. Como recordó más tarde una sobreviviente, Rachel Margolis, en un abrir y cerrar de ojos todo desapareció, mi familia, mis amigos, todo mi mundo. Los Einsatzgruppen nos quitaron todo y no dejaron más que cenizas y dolor a su paso. Hoy en día, la memoria de las víctimas de los Einsatzgruppen vive en los innumerables memoriales y museos que salpican el paisaje báltico, testimonios silenciosos de las vidas que fueron tan brutalmente truncadas. En Lituania, el Museo del Noveno Fuerte
se erige como un poderoso recordatorio de las atrocidades cometidas dentro de sus muros, mientras que en Letonia, el memorial de Rúmbula rinde homenaje a los decenas de miles de judíos que fueron asesinados en los bosques cerca de Riga, y en Estonia, el campo de concentración de Kluga se ha transformado en un sombrío memorial, un lugar de recuerdo y reflexión para todos los que lo visitan. A medida que el mundo mira hacia atrás en estos días oscuros, es importante recordar las palabras del historiador británico Sir Martin Gilbert, quien escribió: «Los Einsatzgruppen fueron los soldados de a pie del Holocausto, los hombres que llevaron a cabo la primera fase de la solución final con tal eficiencia implacable. Sus crímenes en los estados bálticos fueron un precursor espantoso de los horrores que pronto envolverían a toda Europa, un recordatorio escalofriante del poder del mal y la necesidad de vigilancia frente a la tiranía». El capítulo no escrito. Los siniestros diseños de los Einsatzgruppen en el Medio Oriente y Gran Bretaña. En los primeros años de la guerra, mientras el Afrika Korps alemán bajo el mando del general Erwin Rommel avanzaba por el norte de África, los Einsatzgruppen vieron una oportunidad para extender su alcance asesino. El SS Sturmbannführer Walter Rauff, jefe del departamento técnico de los Einsatzgruppen y el cerebro detrás del desarrollo de las notorias furgonetas de gas, fue encargado de establecer una unidad especial conocida como Einsatzkommando Egipto. Esta unidad, compuesta por asesinos experimentados de las SS, debía seguir el avance de los ejércitos de Rommel, con el objetivo de implementar la solución final en los territorios conquistados del Medio Oriente. El segundo al mando de Rauff, el SS Obersturmführer Theodor Saibeke, era un veterano de las campañas de los Einsatzgruppen en la Unión Soviética y tenía una reputación de eficiencia despiadada. En una carta a su esposa fechada en junio de 1942, Saebeke escribió: «Nos estamos preparando para una gran tarea en el Medio Oriente. El Führer nos ha encomendado la eliminación de la raza judía en esta parte del mundo». El plan de Rauff era tan ambicioso como escalofriante. En un memo fechado en julio de 1942, describió su visión para la exterminación masiva de las poblaciones judías de Egipto, Palestina y más allá. El Einsatzkommando Egipto será responsable de la eliminación inmediata y completa de todos los judíos en los territorios bajo nuestro control, escribió. Esto se logrará mediante el uso de cámaras de gas móviles que nos permitirán llevar a cabo nuestra tarea de manera eficiente y discreta. Las furgonetas de gas, que ya habían demostrado su efectividad en los campos de exterminio de Europa del Este, serían enviadas al norte de África y puestas en uso en un nuevo teatro de horror. Los planes de Rauff eran meticulosos y de gran alcance. En un memo posterior, delineó el establecimiento de una red de campos de concentración en la península del Sinaí y el delta del Nilo, donde judíos de todo el Medio Oriente serían internados y finalmente exterminados. Como él lo expresó, la solución final debe extenderse al Medio Oriente, y el Einsatzkommando Egipto será el instrumento de esta sagrada tarea. Pero los planes de Rauff se extendían más allá del Medio Oriente. También preveía un papel para los Einsatzgruppen en la conquista de Gran Bretaña, si la Operación León Marino, el plan alemán para la invasión de las Islas Británicas, se materializaba. En una escalofriante carta al SS Oberführer Dr. Franz Six, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de las SS, Rauff escribió: «En caso de una invasión exitosa de Inglaterra, será necesario establecer un Einsatzgruppe especial para tratar la cuestión judía en la isla. Esta unidad se encargará de reunir y eliminar a todos los judíos, así como a cualquier otro elemento considerado hostil al Reich». Los planes de Rauff para Gran Bretaña eran tan detallados como horripilantes. En un informe posterior, describió el establecimiento de una red de centros de exterminio en todo el país, modelados según los campos de exterminio de la Polonia ocupada. El Einsatzgruppe Inglaterra será responsable de la eliminación de al menos 100.000 judíos en la isla, escribió. Esto se logrará mediante el uso de cámaras de gas móviles y fusilamientos masivos, así como el establecimiento de instalaciones de exterminio permanentes. La perspectiva de los Einsatzgruppen operando en suelo británico era aterradora. Si los alemanes hubieran tenido éxito en sus planes de invasión, no es difícil imaginar la carnicería que habría seguido.
Las tácticas de asesinato en masa y terror de los Einsatzgruppen, perfeccionadas en los campos de exterminio de Europa del Este, se habrían aplicado a la población judía de Gran Bretaña, así como a cualquiera que se atreviera a resistir la ocupación nazi. Los planes eran detallados y exhaustivos. En un memo fechado en septiembre de 1940, el SS Sturmbannführer, Dr. Walter Kunze, un alto oficial de los Einsatzgruppen, escribió: «La conquista de Inglaterra nos proporcionará una oportunidad para resolver la cuestión judía en Europa Occidental de una vez por todas. El Einsatzgruppe Inglaterra será la vanguardia de este esfuerzo y trabajará estrechamente con colaboradores locales para identificar y eliminar a todos los judíos en la isla». Afortunadamente, estos oscuros planes nunca se llevaron a cabo. El avance de Rommel en el norte de África fue detenido en la batalla de El Alamein a finales de 1942, y la marea de la guerra comenzó a volverse contra los alemanes. La invasión de Gran Bretaña, un sueño largamente acariciado por Hitler, quedó en eso, un sueño. Los planes de los Einsatzgruppen para el Medio Oriente y Gran Bretaña fueron relegados al basurero de la historia, un recordatorio escalofriante de las profundidades de la depravación nazi y la magnitud de sus ambiciones. Como admitió más tarde el propio mariscal de campo Erwin Rommel, la conquista de Egipto y el Medio Oriente era un requisito previo para la solución final en esta parte del mundo. Si hubiéramos tenido éxito, el destino de los judíos en estas tierras habría sido sellado. El informe Jäger, una crónica escalofriante de las atrocidades de los Einsatzgruppen. El informe Jäger, un relato meticulosamente detallado de las actividades asesinas del Einsatzkommando 3, una unidad de los notorios Einsatzgruppen, se erige como uno de los documentos más escalofriantes y perturbadores que emergieron de los horrores del Holocausto. El informe, compilado por el SS Standartenführer Karl Jäger, comandante del Einsatzkommando 3, cubre el periodo del 2 de julio al 1 de diciembre de 1941 y proporciona un relato frío y clínico de la matanza llevada a cabo por la unidad en toda Lituania. El informe fue descubierto por las tropas soviéticas en 1944 y más tarde utilizado como evidencia en los juicios de Nuremberg. Como Benjamin Ferenc, un fiscal en los juicios de Nuremberg, comentó más tarde: «El informe Jäger es un relato muy preciso y detallado de las matanzas. Es uno de los documentos más importantes encontrados después de la guerra». Jäger, un nazi comprometido y un asesino despiadado, comenzó su carrera en las SS a principios de los años 1930. Rápidamente ascendió en las filas y para 1941 había sido nombrado comandante del Einsatzkommando 3, encargado de seguir al ejército alemán en Lituania y llevar a cabo la exterminación sistemática de la población judía del país. Jäger asumió su tarea con un celo tan eficiente como escalofriante. En el transcurso de solo 5 meses, su unidad asesinó a más de 137.000 personas, la mayoría de ellas judíos, en una serie de fusilamientos masivos y otras atrocidades que dejaron comunidades enteras diezmadas. El informe Jäger, que fue enviado a los superiores de Jäger en Berlín, proporciona un desglose detallado de estas matanzas, organizadas por fecha y ubicación. El informe es un modelo de eficiencia burocrática, con cada masacre listada en columnas ordenadas, junto con el número de víctimas y los métodos utilizados para matarlas. En una entrada, fechada el 6 de agosto de 1941, Jäger informa que su unidad había asesinado a 3.200 judíos en la ciudad de Rokiškis, utilizando una combinación de disparos y granadas de mano. En otra entrada, fechada el 4 de octubre de 1941, señala que 1.608 hombres judíos, 1.571 mujeres judías y 1.469 niños judíos fueron asesinados en la ciudad de Švecna. El informe también incluye un resumen del número total de víctimas, desglosado por género y edad. Según el propio recuento de Jäger, su unidad había asesinado a 137.346 personas, incluidas 55.556 mujeres y 34.464 niños. El informe también ofrece destellos de la mentalidad retorcida de los asesinos de los Einsatzgruppen. En un pasaje,
Jäger señala que sus hombres habían encontrado un grupo de niños judíos que habían sido dejados atrás durante una masacre anterior. En lugar de perdonarlos, Jäger ordenó a sus hombres que los mataran, escribiendo: «Como los niños estaban corriendo sin supervisión, di órdenes de dispararles, lo cual se hizo». En otro pasaje, describe un fusilamiento masivo en la ciudad de Kaunas, en el que más de 10.000 judíos fueron asesinados en el transcurso de 3 días. «Los fusilamientos se llevaron a cabo de manera ordenada», escribió. «Las víctimas fueron obligadas a tumbarse en zanjas preparadas y disparadas en la nuca». El lenguaje frío y clínico utilizado por Jäger para describir estas atrocidades es un recordatorio impactante de las profundidades de la indoctrinación nazi y la banalidad del mal. Quizás lo más perturbador es que el informe Jäger revela hasta qué punto las actividades asesinas de los Einsatzgruppen se habían vuelto rutinarias. En una entrada, Jäger señala que sus hombres habían tomado un descanso de su campaña de asesinatos para celebrar la Navidad, escribiendo: «Los partisanos lituanos y algunos de nuestros hombres celebraron la Nochebuena en los bosques fuera de Vilnius». La idea de que estos asesinos pudieran tomar un descanso de su campaña genocida para celebrar una fiesta religiosa es un recordatorio escalofriante de las profundidades de su indoctrinación y la banalidad de su maldad. Como ha escrito el historiador Christopher Browning, el informe Jäger es un recordatorio contundente de la capacidad humana para el mal y los peligros del fanatismo ideológico. Es un documento que habla de los capítulos más oscuros de la historia humana y de las profundidades a las que podemos hundirnos cuando abandonamos nuestra humanidad. La justicia en juicio. Los Einsatzgruppen en el banquillo. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo lidiaba con los horrores del Holocausto, se llevaron a cabo una serie de juicios para llevar ante la justicia a los perpetradores de algunas de las peores atrocidades de la historia humana. Entre estos juicios se encontraban los juicios de los Einsatzgruppen, una serie de tribunales militares celebrados en Nuremberg, Alemania, entre 1947 y 1948. Estos juicios se centraron en las acciones de los Einsatzgruppen, los notorios escuadrones de la muerte de las SS que habían seguido al ejército alemán en la Unión Soviética y llevado a cabo el asesinato sistemático de más de 1 millón de judíos, romaníes y otros civiles. Los Einsatzgruppen fueron responsables de algunos de los crímenes más atroces de la guerra, incluyendo la masacre de más de 33.000 judíos en Babi Yar, Ucrania, en septiembre de 1941, y el asesinato de decenas de miles de civiles en el bosque de Rumbula, cerca de Riga, Letonia, en noviembre y diciembre del mismo año. Los juicios de los Einsatzgruppen fueron un momento crucial en la historia de la justicia internacional. Marcaron la primera vez que se responsabilizó a individuos por crímenes contra la humanidad y establecieron un precedente para el enjuiciamiento de crímenes de guerra y genocidio que continúa hasta el día de hoy. Los juicios fueron una empresa monumental, que involucró a más de 100 acusados y miles de páginas de evidencia. También fueron una prueba del compromiso de los aliados con la justicia frente a los horrores indescriptibles del Holocausto. Como escribió más tarde el fiscal estadounidense Telford Taylor, los juicios de los Einsatzgruppen fueron un gran desafío moral para la conciencia de la humanidad. Plantearon la cuestión de si el Estado de Derecho podría aplicarse a los crímenes más atroces de la historia y si la comunidad internacional tenía la voluntad y los medios para llevar a los perpetradores ante la justicia. Los acusados en los juicios de los Einsatzgruppen eran algunos de los criminales de guerra más notorios de la era nazi. Incluían hombres como Otto Ohlendorf, el comandante del Einsatzgruppe D, que había asesinado a más de 90.000 personas en Crimea, Ucrania, y Paul Blobel, el comandante del Sonderkommando 4A, que había llevado a cabo la masacre de más de 33.000 judíos en Babi Yar, en Kiev. Estos hombres habían supervisado algunas de las peores atrocidades de la guerra, y sus crímenes habían sido meticulosamente documentados por los propios Einsatzgruppen, que habían mantenido registros detallados de sus asesinatos. Otros acusados incluyeron a Werner Braune, el comandante del Einsatzkommando 11B, que había llevado a cabo masacres en la región del Cáucaso, y Heinz Jost, el comandante del Einsatzgruppe A.
que había operado en los estados bálticos y Bielorrusia. La acusación en los juicios de los Einsatzgruppen fue liderada por Benjamin Ferenc, un joven abogado judío que había servido en el ejército estadounidense durante la guerra y había sido encargado de investigar los crímenes de guerra nazis. Ferenc fue un defensor incansable de la justicia y trabajó día y noche para construir un caso contra los acusados. Tenía una gran cantidad de evidencia a su disposición, incluidos los propios registros de los Einsatzgruppen y el testimonio de sobrevivientes y testigos. Una de las piezas de evidencia más importantes fueron los llamados informes de los Einsatzgruppen, una serie de relatos detallados de las actividades de los escuadrones de la muerte que habían sido compilados por las SS y enviados de regreso a Berlín. Estos informes proporcionaron una visión escalofriante del funcionamiento de la máquina de matar nazi y ayudaron a establecer la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda. Uno de los momentos más poderosos en los juicios se produjo cuando Ferenc presentó al tribunal un mapa que había sido creado por los propios Einsatzgruppen. El mapa mostraba las ubicaciones de las fosas comunes en toda la Unión Soviética, cada una marcada con un número que indicaba la cantidad de personas que habían sido asesinadas allí. Como recordó Ferenc más tarde, el mapa era un recordatorio escalofriante de la escala y brutalidad de los crímenes de los Einsatzgruppen. Era una representación visual del Holocausto y no dejaba ninguna duda sobre la culpabilidad de los acusados. Durante los juicios, los acusados mantuvieron su inocencia, argumentando que simplemente habían estado siguiendo órdenes y que no podían ser responsabilizados por las acciones del régimen nazi en su conjunto, pero la acusación argumentó que los Einsatzgruppen no habían sido una operación descontrolada, sino una parte integral del plan nazi para exterminar a los judíos de Europa. Como dijo Ferenc en sus argumentos finales, los Einsatzgruppen no eran un grupo de fanáticos locos que se volvieron locos en el este. Eran parte de un programa bien planeado, bien organizado de genocidio que se llevó a cabo con el pleno conocimiento y aprobación de las más altas autoridades del Estado nazi. La acusación también presentó evidencia de las propias declaraciones y acciones de los acusados, que mostraban que eran plenamente conscientes de la naturaleza criminal de sus actividades e incluso se enorgullecían de su papel en el Holocausto. Al final, los juicios de los Einsatzgruppen resultaron en la condena de 24 acusados, de los cuales 14 fueron sentenciados a muerte. Los juicios tuvieron un impacto profundo en el derecho internacional y ayudaron a establecer el principio de que los individuos podían ser responsabilizados por crímenes contra la humanidad, incluso si actuaban bajo órdenes. También ayudaron a llevar los horrores del Holocausto a la atención del mundo y a garantizar que las víctimas de las atrocidades nazis no fueran olvidadas. Como escribió el juez estadounidense Michael Musmano en su sentencia, los Einsatzgruppen fueron los primeros en llevar a cabo la solución final a gran escala. Fueron la vanguardia del Holocausto, la punta de lanza del mayor crimen de la historia. Su culpabilidad está más allá de toda duda, y su castigo debe ser rápido y seguro. Uno de los momentos más conmovedores en los juicios se produjo durante el testimonio de una sobreviviente llamada Rivka Yoselevska. Yoselevska había sido una niña pequeña cuando los Einsatzgruppen llegaron a su aldea en Bielorrusia y había visto cómo su familia era asesinada ante sus ojos. Con una voz ahogada por la emoción, le dijo al tribunal: «No estoy aquí por venganza, estoy aquí para dar testimonio, estoy aquí para decirle al mundo lo que sucedió, para que nunca vuelva a suceder». Los juicios de los Einsatzgruppen fueron un paso crucial en el largo y difícil proceso de llevar ante la justicia a los perpetradores del Holocausto. Ayudaron a establecer el principio de que la comunidad internacional tenía la responsabilidad de responsabilizar a los individuos por crímenes contra la humanidad y allanaron el camino para futuros juicios de criminales de guerra nazis, como el famoso juicio de Adolf Eichmann en Israel en 1961. Eichmann, quien había sido un arquitecto clave del Holocausto, fue capturado por agentes israelíes en Argentina en 1960 y llevado a Jerusalén para ser juzgado. Fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y sentenciado a muerte, convirtiéndose en la única persona ejecutada por el Estado de Israel.
Como escribió más tarde Benjamin Ferencz, los juicios de los Einsatzgruppen fueron un recordatorio de que el Estado de Derecho debe prevalecer siempre sobre la fuerza. Mostraron que incluso los individuos más poderosos y despiadados podían ser responsabilizados por sus crímenes y que la comunidad internacional tenía la responsabilidad de defender la justicia y los derechos humanos. Ferencz mismo se convirtió en un campeón del derecho internacional y los derechos humanos, ayudando a establecer la Corte Penal Internacional y abogando por la resolución pacífica de conflictos en todo el mundo. A medida que profundizamos en el abismo de las atrocidades de los Einsatzgruppen, nos queda un profundo sentido de horror e incredulidad. La escala de sus crímenes, la eficiencia fría con la que ejecutaron su monstruosa misión y las cicatrices que dejaron en el tejido de la humanidad son un recordatorio inquietante de la oscuridad que acecha en el alma humana. En palabras de Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y laureado con el Nobel, por los muertos y los vivos debemos dar testimonio. Es nuestro deber recordar a las víctimas, honrar su memoria y asegurar que tales atrocidades nunca se repitan. Al cerrar este capítulo del diario de Julio César, reflexionemos sobre las lecciones del pasado y la importancia de la vigilancia frente al odio y la intolerancia, porque solo confrontando la oscuridad de frente podemos esperar construir un futuro más brillante y compasivo para toda la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje desgarrador a través de las sombras de la historia. Hasta la próxima vez, cuando profundicemos en otro capítulo de la historia humana, tanto trágico como triunfante.